Hola, ¿qué tal, vigilantes? El día de hoy, tras ya tener una buena calidad la película de Boku no Hero Academia Hero Racing, por obvias razones iba a traer la respectiva reseña al canal, como anteriormente hice con la película de Boku no Hero Academia 2 Heroes, y que ahí arriba les voy a dejar una pequeña bolita o algo así para que ustedes puedan ver la reseña de la anterior película. Y por las dudas, esta reseña, a diferencia de la anterior, va a tener obviamente una gran cantidad de spoilers. Esto tomando en cuenta de que como ya la película está en la red y ya está en muchas páginas, ustedes pueden tomarse el tiempo de ir a ver la película así todo tranquilo, después vuelven a ver esta reseña con spoilers y todo para que estén un poco más al tanto y sobre todo lo que voy a comentar, porque sí, voy a comentar muchas cosas con muchos spoilers, ya sea de la posible cronología de esta misma junto a otros datos de interés. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar con la reseña. Leyendo la pequeña sinopsis que tiene esta película, porque no he encontrado una que sea más larga, cuenta un poco de lo que nosotros ya sabemos: un grupo de jóvenes aspirantes a convertirse en héroes profesionales, luchando en un mundo lleno de personas con habilidades. Deku y sus compañeros de clase de la Academia de Héroes se enfrentan a Nine, el villano más fuerte hasta el momento. Bien, iniciemos con lo más importante. Debemos tomar en cuenta que esta película lleva una fórmula muy similar a su antecesora, pero no por ello es mala. La trama al principio se nos muestra frenética para llamar la atención del espectador con los momentos épicos y de acción, y cabe mencionar que se nos está dando un pequeño aviso o una pista de dónde se sitúa cronológicamente, porque el aspecto que tiene Endeavor, uno que en el anime no se nos ha mostrado todavía al 100%, sino que hasta el momento después de su pelea contra el Nomu Alta Gama. Ahora, la siguiente parte de la película ya se nos muestra cómo los estudiantes realizan verdaderos trabajos de héroe en una isla donde ningún villano podría atacarlos y no pasa nada desde hace 30 años, ¿no? Claro, les termina cayendo un enemigo con un poder de magnitudes monstruosas. Ya volviendo al tema, es la típica parte de la película donde nos muestran la participación de varios estudiantes secundarios e introducirnos a los nuevos personajes, con quirks muy interesantes cuanto menos, de los cuales solamente hablaré un poco más adelante, porque siempre después de toda la tranquilidad y felicidad llega la tormenta, de forma literal. Ahora es momento de ver cómo la película toma un giro de 180 grados con la llegada de los respectivos villanos de turno. Es momento de ver cómo es que todos los estudiantes se lucen en ciertos aspectos para poder enfrentar cada amenaza en grupo, algo que le da frescura a la trama, ya que en la película anterior no todos los estudiantes habían participado en la batalla final, pero aquí vemos no solo como cada uno de ellos se divide en grupos para pelear contra los villanos poderosos, nos muestran lo más importante: siguen siendo malditos estudiantes, cuales se enfrentan a amenazas con niveles muy por encima de ellos, tanto que deben crear estrategias para poder tener una mínima posibilidad de ganar. Me encanta la verdad cómo es que eso se ve bien reflejado en el segundo asalto contra los villanos, intentando detener a Nine, los estudiantes teniendo que plantear un plan donde ellos la mayoría participa, pero es que casi toda la película es eso, simplemente mostrándonos cómo es que los estudiantes pelean, terminan perdiendo, o bueno, más o menos los villanos se terminan retirando. Después de ellos crean un plan específico y ahí ya después vemos cómo es que siguen luchando. Así, literalmente lo puedo resumir de esa forma la película. Ahora me voy a centrar mejor en hablar sobre la pelea en donde Izuku y Bakugo participan contra Nine. Una cosa a destacar y que pudo crear cierta confusión a la hora de verla por primera vez, en donde en esta parte se muestra cómo es que este villano intenta robar el One for All de Izuku como si lo hiciera el mismísimo All for One. Aquí vamos a entrar en un pequeño debate. Varios de nosotros ya sabemos la regla principal del One for All: solamente puede ser transferido si el portador lo quiere. Pero en este momento de verdad parecía que Nine iba a robar sin la voluntad de Izuku el One for All, pero al parecer no pudo, ya que no entraba en el slot. A pesar de que en esta pequeña parte de la película se nos muestra cómo es que los portadores intervienen para que Nine no robe el One for All, funcionando como una especie de bloqueo para de esta manera proteger este quirk. El villano dice que no entraba en su slot, este villano solamente puede robar 9 quirks, en ese momento poseía 8, y nosotros sabemos que el One for All no solamente posee un quirk, sino que tiene varios quirks de los anteriores portadores de este Mokosei. Entonces eso nos hace plantearnos la pregunta: en el hipotético caso en el cual Nine no tuviera tantos poderes, pueda absorber un poco más de los 9 que solamente podía, o sea que básicamente de esta forma podría de verdad haber robado el One for All, rompiendo esa regla principal sobre que nos plantearon anteriormente. Que en definitiva el hecho de darle el One for All a Kacchan de forma momentánea y que Izuku para pelear hiciera algo similar a lo que hizo All Might en su momento, el hecho de utilizar las últimas llamas que le quedaban a su poder, entender por qué Horikoshi dijo que la película era un final que tenía pensado para su obra original, donde ahora todo esto, desde el doctor modificando a un sujeto para que este tenga el poder de All for One, hasta el deseo de robar el One for All, ya es algo que el autor está aplicando en el arco actual del manga, con Tomura Shigaraki y todo el desmadre que está causando este dios omnipotente.
Aunque ahora ya después de ver todo el momento épico que bueno, tiene una animación espectacular, banda sonora muy buena que ahora ya más adelante voy a terminar remarcando. Ahora vamos a ver la parte final, una cosa que a ver, ya sé que la película no es perfecta, pero es un momento que me quedó medio raro la verdad. Que la forma en la que One for All vuelve a Izuku de manera mágica fue algo soso para mí, porque como tal no se nos da una explicación tan concreta de lo que pudo pasar. Cómo es posible que el One for All que aparentemente estaba en Kacchan volvió a Izuku de la nada, ya que al principio se nos dio la idea de que aparentemente la transferencia no estaba completa porque Kacchan se desmayó en el momento, pero al final como que Toshinori descarta esa idea y se nos muestra que los portadores por obra del Espíritu Santo y de la Rosa de Guadalupe, el One for All volvió a Izuku, porque no, la verdad no creo que tenga una explicación tan específica y bueno, que sí es como una pequeña incógnita de dejarnos cómo es posible que el One for All haya vuelto a Izuku. Puede ser que se nos explique más tarde, eso es bastante obvio, ya que actualmente están en una batalla final y seguramente nos van a contar más secretos del One for All, pero por ahora ser una pequeña incógnita que quedará en el aire hasta que bueno, comenten algo más. Aunque ahora ya terminando un poco de analizar toda la trama e intentar resumirla lo más rápido posible, ahora vamos a entrar en el análisis del personaje, ya que dije con anterioridad que fue una gran acierto darle una participación a los personajes secundarios, porque siendo sinceros tampoco es que tengamos mucho cariño con varios estudiantes a pesar de que nos caigan bien, por tener participaciones mínimas en la obra original o porque el Horikoshi no les da una participación merecida. Ahora, vamos a ver un poco el tema del villano principal conocido como Nine. Tiene un plan algo cliché la verdad, pero de igual forma te puede agradar más definitivamente que el de la película de Boku no Hero Academia Two Heroes. Definitivamente no me acuerdo el nombre del villano final de la anterior película, con eso ya digo todo. Pero eso no le quita el hecho de que vuelvo a decir su plan de gobernar el mundo a base del poder, etcétera, ya es algo visto supongo y algo soso, pero bueno. Aunque sentándome bien en la parte final y muerta del personaje, es muy curioso cómo su pelo se tornó de un color muy pálido como Shigaraki en el arco de Redestro. Seguro que fue a causa de algún tipo de estrés por haber utilizado su Quirk al máximo de su poder, aunque no recuerdo si habrán explicado por qué le pasó eso a Shigaraki en el manga. Y aparte, ver al villano de Nine ya nos están dando una idea de que literalmente este villano es como Shigaraki pero 20 veces nerfeado. Nos darían a entender de que Shigaraki no fue la primera persona en cierta medida de tener un prototipo del All for One, aunque este último sí consiguió el poder original y no una copia, porque si no me logro equivocar, Nine a diferencia de Shigaraki tenía células de All for One, tenía la capacidad de absorber más quirks, aunque su cuerpo solamente lo limitaba a 9. Ahora ya pasando a la parte final, más o menos los niños. La verdad, no quiero ser, voy a ser sincero, como que los niños no me atrajeron mucho, o sea, no me llamaron tanto la atención, aparte de sus respectivos poderes que sí son interesantes. Por ejemplo, creo que la niña tenía la capacidad de crear ilusiones, que puede ser explotado bastante bien si se le da un uso correcto. Otro puede reactivar células o acelerar el proceso de curación. Pasando ya a la banda sonora y la animación, por un lado tenemos de regreso el mítico tema de All Might Plus Ultra o Might 2 o algo así, la verdad. Aunque debemos recalcar que el tema se utilizó primero en esta película y después en el capítulo de Boku no Hero Academia, que como sabemos esta película se estrenó antes en Japón y el tema fue creado específicamente para esta película. Una canción que refleja muchísimo más el momento emotivo donde dos grandes rivales están juntos ante un enemigo poderoso, reflejando los sentimientos de Izuku para convertirse en un héroe y la motivación que él tiene. Como siempre, un hermoso tema y la verdad pongo al nivel de Just Another Hero porque son dos temas espectaculares. Y ahora todo esto junto con la animación se combina de manera magistral, una que supera demasiado a la anterior película, unos planos impresionantes de verdad. Es que solamente tienen que ver esto, cómo es que la animación es tan espectacular, y un guiño al momento donde All Might le da el golpe definitivo a All for One, reflejado también en Izuku, ya saben, donde está todo el fuego alrededor, etcétera, donde la llama del One for All se apaga para siempre, o eso nos hicieron creer casi al final de la película. Magnífico en todos los sentidos de la palabra, tanto en aspecto técnico como emocional para algunos. Y ahora mi veredicto final, ahora sí, ya no es una película perfecta, la acción está desde principio a fin con las respectivas pausas entre medio, un fanservice aumentado hasta niveles increíbles donde se lucen la mayoría de los estudiantes y que supera el nivel de la producción de la anterior película también. A pesar de que la fórmula como dije fue repetitiva, el hecho de que dos usuarios con el One for All derroten de un golpe al villano final, como pasó claramente con la de película de Two Heroes donde Izuku junto con All Might, los dos teniendo más o menos el One for All, le dieron el golpe final al villano y donde este
este último perdió el control, etcétera, etcétera, ya sabemos lo típico. Aunque definitivamente el de esta película fue muchísimo mejor y la verdad, Peter Cachan con el One for All sí que se sube bastante el hype y la emoción, pero a la vez siendo un recurso algo forzado, sin mencionar una cosa, y es el hecho de que me sorprende bastante que tanto Izuku como Bakugo tengan la capacidad de utilizar el 100% sin que sus cuerpos exploten. Ya sé que se rompieron los brazos al final, etcétera, pero pensé que van a tener muchos más daños, porque imagínense que inclusive el mismo Izuku tuvo que tener a Eri en su espalda que estaba rebobinándole a cada rato para que no se le rompiera ningún hueso. Pero bueno, son pequeños detalles que algunos toman en cuenta y otros no. Y casi me olvidaba, si la tuviera que ubicar de forma cronológica, sería más o menos en la futura temporada 5, después del arco de la confrontación entre la clase A y la clase B, y justo entre medio del inicio del arco de los villanos, acontecimientos que pasaron meses antes. Aunque curiosamente, a pesar de todo, Izuku en ningún momento hizo mención sobre el Black Whip, etc. o cosas similares, solo mediante pequeños detalles nos damos cuenta de todo esto. Aunque al final, ¿qué les pareció las películas? ¿Superó su antecesora definitivamente? Déjame todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios para que los pueda leer con mucho gusto. Por ahora esto es todo, espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para enterarse de las últimas novedades del canal. Esto me despido, los saluda Frecher, adiós.